Vas a ver que va a estar divertido. Me imagino. Toshiro ya se paró del hotel. Sí, está chévere la casa. Sí, ya Elena ya lo está cerrando. Dime una cosa, sí es posible ver las cabañas. Sí, claro. Ya pues, entonces nos quedamos. Se estrena la película peruana Los Helechos, que narra varias historias de parejas con sus conflictos y tensiones. Hay que explicarle bien a los hombres. No piensan acá, piensan con lo que tienen entre las piernas. Porque su mente está programada para entender, creo que son 1200 palabras al día y punto. Voy a darle una sorpresa a Elena. He hecho varios cortos y yo creo que en medio de esos cortos he estado buscando formas narrativas y buscando un poco la hibridación, una cosa a medio camino entre documental y ficción, y en ese desarrollarse me topé con esta técnica de actuación de la impro. Hibridación entre documental y ficción, es decir, tratar de borrar un poco esas fronteras que hasta hace un tiempo eran muy claras, ¿no es cierto? Esto es documental, esto es ficción. Ahora eso se ha diluido, ¿no? Y luego las de la impro, ¿no? Entonces explícanos esas dos cosas. Una película tradicional, ¿no es cierto? Generalmente parte de un guión que está construido, que es un documento en el cual están los diálogos, están las situaciones dramáticas, está dividida en escenas, en secuencias, qué sé yo. Y luego se hace un casting, se busca a los actores que se puedan ajustar a eso, ¿no? Y luego, bueno, ya, se filma, ¿no? Y claro, en el rodaje no necesariamente se tiene que cumplir al pie de la letra el guión, no se trata de un documento de hierro, ¿no? Sino que puede haber ahí, los actores pueden aportar, en fin, hay cambios de última hora, la misma realidad, digamos, hasta el clima, nosotros puede influir en eso. Cuando tú hablas de esa especie de eliminación de fronteras entre documento y ficción, pero además de improvisación, ¿dónde aparece esto? En tu película hay una historia, se está narrando algo, ¿no? Se está narrando algo. En consecuencia, hay un guión previo. ¿En qué momento aparecen estos elementos que comienzan a sabotear, digamos, la construcción tradicional? ¿Es en el guión? ¿Es en el momento del rodaje? ¿Es después, en la postproducción, en la edición? ¿Es en la colaboración con los actores? Yo creo que ha ido en todo momento desarrollándose, porque verdaderamente nosotros teníamos una historia previa, desarrollamos una escaleta y unos arcos generales que los conocían los actores. Y claro, las escenas estaban desarrolladas con objetivos, hacia donde tenemos que ir llegando para que verdaderamente se pueda narrar una historia y no termine siendo cualquier cosa muy experimental, abierta, digamos, ¿no? Sino que irla cerrando hacia donde va la película finalmente. Encauzarla, sí. Pero en ese camino también los actores a la hora de filmar ya proponían sus propios textos y proponían características que iban asumiendo o ellos mismos o los actores que tenían enfrente, ¿no? Entonces habían características que se iban modificando todo el tiempo y también desde el arte, con los elementos que les podemos brindar o desde la cámara misma se iban proponiendo algunas otras características que iban sumando o a la historia o al lenguaje, ¿no? Entonces era como que todo el tiempo desde todos los lados se iba incorporando cosas, sí, cosas nuevas, cosas que no estaban previstas originalmente, más allá de una línea dramática que... Sí, claro, estaba la primera línea, pero sobre eso se iban construyendo sobre todos los niveles y se iba aceptando las propuestas para terminar de apuntalar la construcción de la película. Claro. Es una historia de parejas, ¿no es cierto? Y en consecuencia, al ser una historia de parejas, yo me imagino, y además trabajando como has trabajado en esta película, es que ya tú tenías el conocimiento previo de los actores. Supongo que los conocías en su manera de ser, de hablar, de comportarse, ¿no es cierto? Porque creo que eso es fundamental en una relación así, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las películas de John Cassavetes, ¿no? En los años 60. Él trabajaba con su cineasta neoyorquino, ¿no? Muy importante en los años 60. ¿Por qué trabajaba con quién? Primero con su esposa, que era Gina Rowlands, pero también con sus amigos de juerga, sus amigos porque además era un alcohólico, John Cassavetes, ¿no? Y además prefería que el alcohol, además, de alguna manera calentara sus rodajes, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que conocerlos previamente, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te vinculaste con ellos? Me vinculé con ellos a partir de Nuria Frigola, que era la productora de un documental que yo estaba editando. Ella era productora, trabajamos juntos, me invitó a estos shows de impro, terminamos conociéndonos con este grupo e hicimos una especie de laboratorio donde fuimos encontrando la manera de que el lenguaje que se usa en la impro se integre con el lenguaje
cinematográfico. Entonces, en este espacio intermedio nos fuimos conociendo y lo que hicimos para la película, por un lado, fue conocer qué características, qué cosas podían hacer ellos, ¿no? Quiénes conducían carros, quiénes sabían montar bicicleta, algunas cosas particulares que podían sumar a sus personajes, ¿no? Y del otro lado, asumir sus características, si es que era española, como Nuria, o argentina, pues dejar que los dejos funcionaran como parte de los personajes, porque no había, en ese sentido, había que ser lo más orgánico posible, ¿no? Y en todos los casos, todos tenían experiencia en improvisación. Todos tienen como más de 10 años practicando esa técnica, entonces eran como muy capos con este tema, ¿no? Y lo que hicimos más bien antes del rodaje no fue nunca ensayar cosas que íbamos a rodar, ninguna escena, sino como provocar el pasado. Entonces se hacían cosas sobre qué es lo que le pasaba a la pareja de amigos en la oficina o de las parejas en particular, pero siempre antes de ese viaje que sucede en la película, ¿no? Entonces, con esta carga de pasado ya iban a rodar y se podía generar las situaciones y las conversaciones que arrastran la ciudad a la película, ¿no? Como la vida misma, ¿no? Hace cosas y tienen consecuencias, lo mismo. Fue sorprendente, fue muy gracioso. Me encanta ver la película, me encanta. Yo sería un público que iría a verla una y otra vez. ¿Cuántos años llevan? 15 años de casado. ¿Tú? 3 años de convivencia. ¿Y tú? 5. Bien. ¡Amor, mira! ¿Qué tal nuestro fin de semana? Lindo. No pinta. Hay situaciones de grupo, hay conversaciones separadas, hay más grandes o más pequeñas, con más gente o menos gente, ¿no? Ahí, ¿tu intervención cómo era? O sea, frente a eso y ante actores que saben de alguna manera, que tienen una idea de la línea dramática, pero que están incorporando cosas, ¿tú en qué momento intervienes como director? ¿En qué momento tú dices, va bien, esto queda? ¿O en qué momento tú dices, mejor no? Había, por un lado, que conservar la energía grupal, ¿no? Que nadie esté fuera de tono, digamos, ¿no? Por eso había una preocupación, pero además habían como objetivos particulares de cada personaje. Entonces era como, ok, tú vas a querer de que se pelee esta otra pareja, por decir algo, ¿no? Y el dueño de la casa, que se conserve la paz. Entonces, entre esas energías habían frases que uno le iba dando a algunos actores en particular para que se fuera completando algunos objetivos que muchas veces ellos desconocían, ¿no? Sino que iban conociendo también durante el rodaje, ¿no? Entonces, habían frases o estímulos que iban a suceder y después estaba el azar, ¿no? Hay una escena donde se mete una polilla en medio y siguen actuando porque lo que les interesaba era seguir esta cotidianidad que era muy importante dentro del desarrollo de la película, y además estaba la indicación de que si tenían que hablar, porque el personaje hablaba, no importa que se monten encima, no había esta limpieza que tiene generalmente la ficción, ¿no? que iba más hacia la espontaneidad, ¿no? Ahora, esas personas están en un lugar, y es un lugar muy particular, ¿no? ¿Cómo decidieron el lugar? Es un lugar en el campo, es una zona rural, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo llegaron ahí? ¿Y por qué en ese lugar? ¿Qué características tenía que tener? Yo creo que fue también desarrollándose a partir de la apuesta. Queríamos hacer esta película con impro que se pueda desarrollar y nos funcionó. Y primero teníamos una idea de hacer una cosa en la ciudad mucho más grande. Después dijimos, no, reduzcámonos a un espacio concreto, cerrado, donde puedan estar estos personajes y que se puedan desarrollar. Y salió esta idea de, bueno, un fin de semana de campo es una excusa perfecta como para tener a los personajes no encerrados, pero sí juntos, ¿no? Y entonces fuimos a buscar, y por un tema de logística y facilidades, terminamos eligiendo Mala, y a partir de elegir Mala y Aspitia salió el tema del pisco, que es un valle productor de pisco, y entonces se integró uno de los personajes y se fue desarrollando, digamos, todas estas otras cosas que van alrededor también de la película, ¿no? Que terminan alimentando particularmente a uno de los personajes, ¿no? Pero cuando nace la idea, Antolín, ¿qué cosa hay ahí? Me imagino que hay algunas ideas fuerza, ¿no? Antes de imaginar situaciones, hay algunas ideas fuerzas. Está el grupo, podría estar, no sé, mujeres que tienen cierto grado de relación y complicidad, ¿no es cierto? Tensiones, en fin. ¿Qué ideas fuerzas hay? Estaba esta idea de explorar las tensiones de pareja, que parecía un tema a partir del grupo, que eran 6 actores, varones y mujeres, que se podía trabajar. Entonces, por ahí, y con el tema de las edades, me parecía que era un tema interesante, ¿no? Y del otro lado estaba
esta cuestión de las mujeres, efectivamente, ¿no? Hay una escena larga, al final de la película, que era una de las cosas que las apuntamos como con Maffer, la co-guionista, de queremos tener esta escena que le habíamos puesto una cosa así como mujeres al borde del ataque de nervios, ¿no? Era como la única indicación del guión era que esa escena se desarrollaba bajo esos términos, ¿no? Y nada, fuimos apuntando a mostrar estas energías que tenían que ver con la cotidianidad de las parejas. Un poco exploremos este universo a ver qué comienzan a darnos y claro, como se planeó, cada pareja termina con algunas energías distintas, con algunas situaciones que están ahí por distintos lados. Claro, es una cosa más o menos novedosa, ¿no? Pero bueno, ¿lo habías intentado antes en tus cortos? Hicimos un corto anterior probando la técnica y bueno, antes de eso estaba este laboratorio que te estaba explicando, de que tratamos de hacer, buscar la manera de integrar, de limpiar las energías entre lo que se hace en el teatro para transmitirlo al cine, que también se sientan cómodos detrás de cámara el crew, ese tipo de cosas. Hicimos un corto, vimos que funcionó lo que propusimos y a partir de ahí ya todo el grupo, tanto actores como equipo técnico que estaban más seguros de lo que se podía hacer, nos lanzamos a hacer todos juntos los helechos, ¿no? Ahora, ¿esa libertad y esa imprevisión también alcanza cosas técnicas? Por ejemplo, fotografía, sonido, ¿cómo manejas eso? No, en sonido más bien era tener el control total porque cualquiera podía hablar y había que tener un súper buen registro y con cámara lo que hicimos fue plantear un lenguaje que pudiera alcanzarnos, que pudiera registrar y que se sienta cómodo, ¿no? Jugar al fuera de campo que sucede en la película y jugar a dejar estos largos momentos que son como slices of life, ¿no? Pedazos de vida completos, ¿no? Generar estos espacios donde además se podía lucir la técnica de los actores, ¿no? Si montábamos sobre contraplanos, se iba a ver más en un lenguaje tradicional y lo que queríamos era que también se sienta este paso del tiempo y este devenir de la actuación de los actores, ¿no? Entonces, por ahí fue que se planteó por cámara y por sonido, ¿no? Y sí, igual hubo momentos de improvisación, hubo momentos que desde el arte se aportaron cosas que terminaron en la historia o al revés, ¿no? Entonces se generaron algunos otros temas, ¿no? Entonces sí había una improvisación que se iba controlando y que íbamos haciendo de que sea cómodo también para el equipo de rodaje, ¿no? El año pasado vimos dos películas, ¿no? En el festival, dos películas de tropillanos, una la tuya y la otra de Omar Forero. Y hay una movida, ¿no es cierto?, un poco en el norte, ¿no? Trujillo y Chiclayo, donde se está haciendo cine, se están haciendo cortos y largos, en realidad, ¿no? Sí. Hay una movida relativamente, bueno, ya de un tiempo, ¿serán que 10 años? Sí, más o menos, ¿no? Sí, que están produciendo. Yo creo que se han creado alrededor de las universidades, porque tanto Omar como Manuel Izaguirre en Chiclayo son profesores universitarios y hacen pues de que haya una movida dentro de la cuestión estudiantil y a partir de ahí se encuentran sus vocaciones los chicos y están desarrollando proyectos, ¿no? Se están contando cosas nuevas, interesantes también. Los helechos me dice que fue autofinanciada. Sí, fue una película que la financiamos entre nosotros, de hecho, entre los actores y parte del equipo técnico hay una especie de cooperativa. ¿Cooperativa? Sí, y aparte de eso, pues hicimos crowdfunding, unos préstamos, cosas, y bueno, se terminó la película, ¿no? O sea, claro, porque ya el apoyo del Ministerio de Cultura vino después. Solamente vino al final. Les invito a que vayan a ver Los Helechos, que va a estar en los cines, una película que tiene una energía particular y que les puede invitar a conversar y a completarla desde donde estén emocionalmente y donde estén, sí, en un momento de su vida. Nuestro fin de semana. Lindo. No pintaba muy bien, pero lindo. Salserín. Pero si no quiero jugar.